Comenzamos para satisfacer las necesidades del cliente más exigente. Ofrecemos la mejor asesoría en cuanto a necesidades y requerimientos de nuestros clientes, ofreciéndoles los mejores productos nacionales e importados. Nuestra misión es lograr que todos nuestros clientes protejan sus ojos para prevenir enfermedades como catarata y degeneración macular, además de una visión en alta definición. ¿Cuántas veces te has sentido intimidado y has perdido ventas por no saber rebatir una objeción? Hola, soy Víctor Segarra, coach y conferencista motivacional. Dicto conferencias y talleres en habilidades blandas para empresas y también coaching de vida para personas como tú. A través de mi larga experiencia, pues he volcado todos mis conocimientos para el desarrollo de las compañías y empresas. Y en este curso aprenderás cómo rebatir correctamente una objeción y así no perder ni una sola venta, porque es importante que tú como vendedor profesional sepas todas las técnicas para lograr el éxito. Soy Víctor Segarra y esto es Manejo de Objeciones en Nexo. Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Bienvenidos ya nuevamente a este tu espacio favorito. Como siempre, de 8 a 9 de la noche, aquí en Conversamos con un Café con Víctor Segarra. Gracias a todas las personas que siempre nos dejan sus mensajes, sus saludos en vivo y también por inbox. Un gran abrazo a toda la colonia latina, los Estados Unidos, Europa. Un gran abrazo a nuestros amigos de México que siempre nos sintoniza, Santa Cruz de la Sierra también, un gran abrazo para ustedes, mis hermanos bolivianos, y a todo nuestro querido Perú, de norte a sur y de este a oeste. Muy bien, estamos ya empezando 8:05 de la noche, hoy miércoles. Mira qué rápido va pasando el tiempo, agosto ya, y ahorita ya nos llega la Navidad, así de simple, y seguimos con todo este bicho que está ahí afuera, que está haciendo de las suyas, pero como siempre digo, es importante que tú estés interiormente bien, bien para poder enfrentar a ese bicho. Recuerda que existen las enfermedades preexistentes y a ellos hay que cuidar, a todos nuestros familiares con enfermedades preexistentes, a nuestros adultos mayores. Es muy importante esto. Hacer ejercicios es fundamental. Ahora mira que estamos por voluntad propia en la mayoría, creo yo, de los casos en cuarentena y con este teletrabajo que es muy importante para seguir avanzando económicamente. Aquí en Conversamos con un Café el día de hoy vamos a tocar un tema político. Sí, porque amerita tocar justamente este tema y tenemos una gran invitada el día de hoy. El tema es la coyuntura política y proyectos de ley. ¿De quién? De Arlet Contreras. Ella es congresista en nuestro país y está aquí en Conversamos con un Café. Ya saben, dejen sus mensajes, sus saludos, cualquier consulta que tengan a bien hacerle a Arlet Contreras. Va a ir un momento en la cual pues voy a leerlos y como siempre nuestro invitado va a dar respuesta a sus preguntas. Así que ya lo saben. Ok, vamos a ver si ya está con nosotros Arlet Contreras. Vamos a hacer las conexiones, la magia pertinente para hacer la conexión con ella. A ver, vamos a ver. Hola Víctor, buenas noches. Hola, hola, hola Arlet.
Ajá, no te veo todavía. Ya Gracias. aquí está. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Arlet? Qué gusto de verte, Bien. mujer. Qué gusto. Gracias por la invitación. Es un placer estar en tu programa. No, realmente el gusto es para mí, el honor tenerte en mi programa y agradecerte esta gentileza tuya de poder destinar un tiempo, un espacio en tu apretada agenda para compartir con este tu humilde amigo de tantos años y poder dialogar sobre este tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Mira la coyuntura política y los proyectos de ley de Arles Contreras, que es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Bien, Arlet, qué importante Claro todo que esto, sí, ¿ah? con todo gusto. Gracias, gracias, Arlet. Cuéntame, ¿cómo ves, ya muy personalmente, un concepto personal de Arlet, cómo ves esta coyuntura política que estamos viviendo en este momento? Bueno, es algo que nos preocupa a la mayoría de peruanos y peruanas, más aún en un contexto de crisis sanitaria. Sin embargo, el Congreso de la República eh, escucha al pueblo, traslada las demandas de la ciudadanía. Sabemos las deficiencias que existen en este momento, no solamente en Lima, sino también al interior del país, todas las necesidades que se tiene, ya sea a nivel de salud, educación, para con las poblaciones vulnerables y bueno, este, lamentablemente este gabinete representado por el Premier ha hecho más hincapié en una reactivación económica cuando la gente se está muriendo por COVID, cuando la gente se está Sí. muriendo de hambre, cuando la gente se está muriendo producto de la violencia. Y eso es algo que se tiene que corregir. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Son aristas fundamentales que el gobierno y este y cualquier gobierno tendría que tener encima del tapete para poder solucionarlo, ya que es un tema muy álgido realmente, Arlet. La salud no es juego, sin salud no hacemos nada, nuestro país está de luto, como siempre lo digo, y estoy esperando que en algún momento pues se ponga a media asta la bandera porque hay muchos, ya vamos más de 20.000, si no me equivoco, las personas que ya pasaron a mejor vida, ¿no? Pero ahí está, ahí tenemos que salir adelante, tenemos que hacer esa fuerza que el pueblo peruano lo caracteriza muy bien, ¿ah? Y es muy emprendedor, como sabes. Pero más allá de todo esto y de esta coyuntura, Arlet, ¿qué, qué proyectos de pronto están ahí en el tintero y aquellos que ya han sido aprobados en tu gestión? Sí, y bueno, muchas gracias por la pregunta, Víctor. Mira, yo vengo impulsando en específico una agenda mujer porque yo soy una activista en defensa de los derechos humanos. Tengo Ajá. muchísimos años como defensora también de los derechos de las mujeres a raíz de una experiencia propia y mi compromiso es muy grande y no lo he descuidado en ningún momento a lo largo de todo este tiempo. Entonces, impulsamos esta agenda mujer con dos ejes fundamentales. Por un lado, buscamos prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres a través de proyectos de ley Ujú. que favorecen su protección y por otro lado ya también buscamos empoderar a las mujeres, ¿no? Entonces de esta forma queremos también brindarles mayor protección, mayor seguridad a la vida de las mujeres. Y cuando hablo de las mujeres en todas las edades, las niñas, las mujeres adultas, las mujeres adultas mayores también. Entonces, es una agenda un tanto amplia que además ha visibilizado y ha recogido la voz de quienes a veces no escuchamos, es decir, nuestros niños. Por eso hemos propuesto ya en este periodo 13 proyectos de ley. El despacho de Arley Contreras ha presentado 13 proyectos de ley. De los 13 proyectos de ley enmarcados en estos dos ejes tan importantes, pues ya hemos avanzado con uno que ya se convirtió en ley es sobre la paridad y alternancia, ¿no? Nosotras Ajá. creemos y Muy apostamos bien. que es importante también impulsar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, en la vida política, y de esta forma también poder abordar la problemática de las mujeres, porque el tema de la violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, cuando ya
hemos llegado a una escala máxima de registros de feminicidios, porque el año pasado se han superado las cifras en los 10 últimos años en el Perú, ¿no? A nivel internacional nos ven como un país que transgrede los derechos de las mujeres. Tenemos al momento más de 900 mujeres desaparecidas y el Estado no hace absolutamente nada. Ajá. Hay muchas mujeres que después de ser desaparecidas en ocasiones son víctimas de trata de personas o de feminicidio. Entonces, es importantísimo también hablar sobre estos temas y en específico yo me considero y voy a seguir batallando en defensa de las mujeres que necesitan esa protección, que necesitan tener esa voz y estamos en ello. Entonces, nuestra agenda ha propuesto, por ejemplo, proyectos tan interesantes como para cambiar el enfoque de abordaje de violencia y en casos de que existieran violencia, pues se sancionen los agresores y no se busque sancionar o revictimizar a las mujeres. Por eso hemos presentado el proyecto de ley de retiro del agresor como una medida de protección cuando hay violencia dentro del hogar. También hemos presentado otro proyecto de ley para que los procesos ya no sean larguísimos ni tortuosos, sino se pueda aplicar la figura de procesos inmediatos en casos de violencia flagrante o de feminicidio flagrante. Y también el proyecto de ley para imponer la cadena perpetua en casos de feminicidio. Es indignante que exista todavía una gran cantidad de casos en impunidad en casos de feminicidio. Y por otro lado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, además de la ley de paridad y alternancia, que ya es un hecho y en nuestras próximas elecciones vamos a tener una lista en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y fomentar la participación política de las mujeres, también hemos estado impulsando proyectos tan importantes para que las mujeres pues tengan la oportunidad de poder tener las garantías para su propia salud. Por ejemplo, hemos presentado un proyecto súper novedoso sobre gestión menstrual, ¿no? En el sentido de que creemos de que hay muchas mujeres con escasos recursos económicos, a veces al interior del país, mujeres cabezas de familia que hacen su diario con unos 10 soles y a veces no tienen más dinero y tienen que gastar adicionalmente en productos que deberían de ser destinados de manera gratuita, así como otros productos son destinados de manera gratuita. Entonces, es importante también hablar sobre la salud menstrual de nuestros niños, de nuestras niñas, ¿perdón? Y de que ellas conozcan también su cuerpo y de esta forma también hacer y prevenir, por ejemplo, embarazos no deseados, enfermedades y más, porque al interior del país, pues hablar de estos temas es un tabú, hay mucho abuso, hay mucha violencia, muchas niñas se nos enferman y la verdad es importantísimo también una educación en ese sentido. Pero además hemos presentado el proyecto de ley sobre retiro de fondos de la ONP para todas las personas adultas mayores, priorizando a las mujeres cabezas de familia, muchas de ellas viudas, que durante años han aportado un sistema de pensiones y que al momento, al día de hoy, cuando más necesitan de su dinero, no se les hace una devolución y eso nos parece completamente injusto, porque mucha gente se está muriendo y necesita cubrir sus gastos de salud, de alimentación, y ¿por qué no con sus ahorros? ¿Por qué el Estado, por qué el gobierno nos tiene que negar ese derecho en una situación, en un momento de crisis? Entonces vamos a seguir impulsando ese proyecto de ley, también pensando en las personas y considerando nuestros principios de igualdad, de derechos entre todos, pues hemos presentado el proyecto de ley en contra del racismo, porque hemos notado también de que en el país tenemos pues conductas discriminatorias hacia nuestros hermanos peruanas, afrodescendientes. Total. Y en ese sentido hemos pedido también la declaratoria de reconocimiento del Día de la Mujer Afroperuana el 25 de julio, porque tú sabes que desde un enfoque interseccional, cuando hay mucha discriminación en contra de las mujeres en un país tan machista como el nuestro, en un país violento, en el que tenemos tantos problemas, además, ser mujer indígena, ser mujer serrana, ser mujer afro, o sea, te genera una doble, triple vulnerabilidad.
una triple transgresión a tus derechos. Entonces, nosotros como defensores de derechos humanos, mi equipo viene trabajando pues una agenda bastante amplia para promover y defender los derechos de todos los peruanos y todas las peruanas, y nos veamos pues como iguales, que nos respetemos, que promovamos una convivencia también pacífica, respetuosa y sobre todo libre de toda forma de violencia, ¿no? Tal como lo consideran los tratados internacionales, que además el Perú ha adscrito, ¿no? Entonces, sí es una principal preocupación desde el despacho y venimos trabajando en ese sentido. Indudablemente, Arlet, y ante todo felicitarte por estas maravillosas propuestas que hace tiempo realmente tanto las mujeres como nuestro país lo necesitan. Pero hablar de machismo en nuestro país es hablar de épocas muy remotas, muy remotas. Y el machismo ya está instituido dentro de la mente, sobre todo de nuestros queridos compatriotas y más aún justamente en los pueblos alejados. La pregunta sería, ok, ¿por qué no empezar de pronto una gran transformación desde las escuelas? Y no me refiero a la educación o la instrucción a los niños que ya hay al respecto, sino a los padres. Porque cuando vemos que hay reunión de padres de familia, las que más van son las mamás y no los papás. Entonces ahí debe empezar un gran cambio, ¿no es cierto? Empezando en la conciencia del hombre, del ser humano hombre. ¿Y cómo? Pues haciendo justamente actividades que promuevan la escucha activa de este personaje, ¿no? Que muchas veces nefastamente pues equivoca lo que es su valía como ser y sobrepesa su machismo, su ego, ¿no? El macho alfa y todo lo demás. Yo creo que ahí tenemos que empezar a generar un gran cambio. Arles, ¿qué opinas? Sí, Víctor, definitivamente tienes toda la razón. Hablar sobre el machismo en nuestro país, pues nos demuestra de que tenemos una gran necesidad de cambiar toda una cultura que viene pues a lo largo de los años y que se ha venido normalizando. Entonces sí es importante trabajar desde las familias, con los padres, con las madres, fomentar también una paternidad responsable, porque es como tú dices, la mayoría son mujeres las que se dedican pues al cuidado de los niños, de las niñas, de nuestros hijos, y eso genera también de que los padres en realidad no estén muy conectados, no asuman la responsabilidad paternal que deberían de tener, ¿no? Entonces, sí, es importantísimo fomentar todo eso. Mira que justo nosotros la semana pasada aprobamos la ley de cáncer infantil y ese también fue uno de nuestros proyectos y gracias a Dios salió adelante, ¿no? Entonces ahí veíamos también muchas madres de familia que nos contaban sus historias, habían padres de familia también, pero siempre en estos espacios cuando hablamos de niños, de niñas, hay mayor participación de mujeres, entonces es importante también generar conciencia en la sociedad, que cada vez los hombres entiendan que es importantísimo el rol que ellos desempeñan dentro de sus hogares, fuera de sus hogares, para con sus hijos, para con sus hijas, y de esta forma pues ir combatiendo el machismo, ir combatiendo ciertos estereotipos que todavía arrastramos a lo largo de los años. Entonces, totalmente la razón en ese sentido, Víctor. Mira que nosotros vamos a tener solamente un periodo corto en este Congreso, lamentablemente. Hay tantas cosas que también quisiéramos hacer y encima nuestra experiencia política en el periodo parlamentario pues se ha visto afectado también en medio de esta crisis, de la pandemia, ¿no? Esta crisis sí, entonces es la verdad que estamos pasando un momento súper difícil, pero como tú dices, los peruanos y las peruanas somos fuertes, somos valientes y además siempre sabemos salir adelante a pesar de todas las dificultades. Y totalmente, yo creo que eso va a pasar en nuestro país. A pesar de todo, vamos a seguir de pie y vamos a recuperar.
Tenemos que... Totalmente de acuerdo contigo, Arlet. Vamos a las redes sociales a ver qué tenemos. ¿Ah? Vamos a ver, tenemos Lucía Patricia Casaverde Luli, mi gran hermana salesiana, un gran abrazo. Lucía, buenas noches. Víctor, buenas noches, congresista Arlet Contreras. Mari PB dice, no, Cari PB dice, mi pregunta es, se les acaba el dinero, ¿qué se va a hacer cuando esa persona no tenga más dinero para vivir el resto? Ah, ya, ok, o sea, está enfocando Cari PB respecto a el subsidio económico, ¿no? Que está dando el Estado, resta, que le queda, supongo que el gobierno echará más dinero. Qué buen punto el de Cari PB. Arlet, ¿qué hay esto? Bueno, ya hemos escuchado al presidente Vizcarra que va a lanzar un nuevo bono, un nuevo subsidio, pero ¿y qué va a pasar después? Porque se nos viene una recesión realmente muy preocupante en nuestro país, comparada con la recesión del 29 en los Estados Unidos y hasta peor. ¿Qué se va a hacer? Bueno, eso que tú dices es bastante cierto, Víctor. Sin embargo, hay algo que yo quisiera sacar a relucir y que me indigna tremendamente, y es que a estas alturas, en estos momentos, la disponibilidad de emisión de bonos, del primer bono, del segundo bono, tercero, nunca ha llegado a la población. No ha llegado a todas las personas que lo necesitaban. Y eso es completamente indignante, porque se ha quedado en el camino todo ese dinero. O sea, la corrupción afecta tanto a este país, aún en una situación de crisis, de emergencia en la que nos encontramos, cuando la gente está padeciendo, está muriendo, y quienes deberíamos de proteger, atender y servir a nuestra población, pues lamentablemente no lo han estado haciendo. Entonces, ahora, disponer más dinero cuando ya se ha determinado de que ese dinero no llega realmente a la gente, si no se queda en los bolsillos de los corruptos, pues me parece también una gran irresponsabilidad. Más aún cuando no se ha determinado la necesidad de las personas que lo necesitan, y muchas veces les ha llegado a gente que no lo necesita, pero la gente que se está muriendo de hambre, la gente que no tiene trabajo, no les llegaron. Y eso realmente es indignante. Correcto, Arlet, apoyo esto, realmente es hora. Y creo que no solamente tú, sino muchos de las bancadas y demás partidos están tomando cartas en el asunto, porque esto ya es muy notorio, Arlet, ¿no? O sea, no se puede ocultar el sol con un dedo. Bueno, ¿y qué opinión hay respecto a la AFP? Es importante también esto. Mira, respecto a la AFP, desde un primer momento nos decían que era inviable, que el país iba a quedar en quiebra, que no era posible. Sin embargo, hemos aprobado el retiro del 25% de los fondos de AFP y no ha sucedido ello, ¿no? Sino hemos ayudado a miles de personas para que puedan subsistir con el dinero que les corresponde. ¿Por qué las empresas aseguradoras tienen que hacerse millonarios con la gente, con el dinero de la gente? ¿Y por qué estas personas en una situación de crisis no pueden hacer uso de esos recursos? ¿Por qué? ¿No? Entonces, realmente nosotros desde el Congreso de la República de pronto no estamos gozando de mucha popularidad, o de pronto los medios de comunicación no están con nosotros. La gente está con nosotros. Correcto. Nosotros estamos con la gente y estamos defendiendo sus intereses. Por eso nos critican, nos dicen que somos populistas, pero lo hacemos porque en realidad nosotros somos representantes de la población. Lógico. Eso es un congresista. Nosotros ejercemos nuestra función de representación, y ahí donde no llega la voz del ciudadano que está muriendo de hambre, que se está muriendo por COVID, que necesita su dinero y no se lo dan, que lo maltratan, que al interior del país está padeciendo, pues nosotros estamos dando la cara, estamos exigiendo sus derechos a un Estado, un gobierno que debería de actuar con total responsabilidad, más aún en una situación de pandemia. Sí, es muy bien, es clarísimo lo que dices, y eso se ve en la calle, se ve en las personas de a pie que realmente están de acuerdo
con este Congreso, como también hay otros que no, porque los tildan pues de un Congreso muy juvenil, ¿no? Con inexperiencia, qué sé yo, pero ojo que estamos hablando de seres humanos, ¿ah? Que han sido elegidos por el pueblo, y ahí se ve justamente, se ve no tanto en la cantidad de años que puedas tener en el Congreso, sino en la actitud de generar grandes cambios. Por eso es muy importante los proyectos de ley que se presenten, porque van a quedar ahí, ¿ah? Como justamente un hecho de que se quiso hacer y se está haciendo un gran cambio. Pero mira, Arlet, lo que también paralelamente se vive. Esto de la AFP, obviamente, se está ahí generando gran incertidumbre, porque precisamente no quieren soltar la mamadera muchas personas, y la gente va a tener que recurrir a la AFP, ¿para qué? Para pagar sus deudas. ¿Ah? ¿Y a dónde van esas deudas? A los bancos. Y como bien sabemos, los grandes accionistas de la AFP son los bancos. En conclusión, la plata va a dar una vuelta nada más. ¿Ah? Mira todo lo que se ve. Y eso es lo que está viviendo nuestro país. Pero vamos, como muy bien lo dijiste, aquellas personas en esos pueblitos, en esos pueblos alejados de nuestro país que no tienen AFP, ¿quién ve por ellos, Arlet? Las mineras que ingresan y a prepotencia, pues usurpan terrenos. En algunos casos, pues realmente muy nefasto lo que está sucediendo. Y en otros casos, pues bien, hay unas empresas que sí entienden esto y hacen construcción y apoyo a la comunidad, pero la mayoría no. ¿Qué se está haciendo al respecto en cuanto a la minería, Arlet? Sí, mira, respecto a este tema, y es bastante importante que lo menciones, personalmente y desde mi punto de vista, yo considero de que se tiene que valorar y de alguna u otra forma preservar más la vida y los espacios medioambientales y naturales pues al interior del país, ¿no? Muchas veces la extracción de recursos naturales genera contaminación, y esa contaminación genera enfermedad y afecta a toda una población. Entonces es importantísimo también el desarrollo de este tipo de actividades con responsabilidad, ¿no? Pensando en la población, pensando en sus habitantes. Sin embargo, esto no ha sido considerado como parte del discurso de Premier, sino más bien hemos sentido un discurso un tanto alejado de la realidad, Sí. a la necesidad que tiene la población, porque creo que no es momento, no es de pensar pues en la reactivación económica primero y olvidarse de la gente que se está muriendo con COVID. ¿No? Olvidarse de la gente que está padeciendo, está sufriendo, y que en este momento lo único que quiere es lograr siquiera una cama en UCI, tener un balón de oxígeno, que le hagan una prueba, ¿no? Y la verdad, que le brinden pues los medicamentos que necesita. O sea, este momento realmente es un momento súper difícil, pero en el que también nosotros demostramos nuestra calidad humana, de qué estamos hechos, en el que tenemos que demostrar nuestra sensibilidad, nuestra empatía, nuestro cariño por el prójimo, por las personas que en este momento están padeciendo y nos necesitan. No puede estar pues por encima de intereses económicos y intereses empresariales. No es el momento. O sea, estamos en una situación de crisis sanitaria y hay que ubicarse bien en ese sentido. Y lo que vayamos a proponer y lo que se vaya a trabajar, que sea también en ese sentido, porque es lo que necesitamos abordar, es lo que necesitamos atender en este momento. Sí, totalmente de acuerdo, Arlet. Y bueno, antes de seguir con las consultas y preguntas, quiero ingresar a la red social, si me permites, para ver. Tenemos más, ¿ves? Justamente. A ver, tenemos a Katia Len, mi gran amiga, hermana salesiana también. Katia Len, qué gusto, Katia. Katia nos dice: el machismo va a continuar en la medida que toda mujer lo siga inculcando y motivando al no asumir que tiene valía.
el hombre asume, per se, que su pareja es su propiedad, su esclava, y que una mujer tiene que soportar todo tipo de maltrato. Tal cual, Katia. ¿Qué opinas, Arlet? Sí, Katia tiene definitivamente la razón. Es cierto, hemos vivido en un espacio en el que durante tanto tiempo, muchos años, y bueno, hasta ahora los hombres cosifican a las mujeres y creen que nosotras las mujeres somos de su propiedad y no tenemos derecho a Ujú. decidir o a tomar nuestras propias Ah, decisiones, ¿no? ah, Entonces, en ese sentido, muchos de los casos de feminicidio que hemos llegado a conocer también se han realizado en un contexto en el que ya las mujeres han decidido romper esa relación o han sido cometidas también en una situación ya de alejamiento con la pareja, ¿no? ujú, Entonces es importantísimo una educación, no solamente en valores, en respeto y, ¿por qué no decirlo?, también con enfoque de género para darnos cuenta que necesitamos erradicar esas ideas, esas mm, concepciones machistas mm, y hacer ver que los niños, que las niñas tienen iguales derechos, tienen iguales oportunidades y que eh, prácticamente no se tiene por qué atribuir una conducta minimizando a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y sino todo lo contrario, sino fomentar una educación en respeto e igualdad y darles las mismas oportunidades que tienen los niños también para nuestras niñas. Y por eso nosotros nos preocupamos un montón, porque uno de nuestros proyectos de ley también está inspirado en las mujeres al interior del país, en nuestras niñas, en nuestras adolescentes, que además mediante promesas del gobierno, pues muchas veces no han podido continuar con sus estudios, ¿no? O sea, el aprendo en casa no ha funcionado porque no mm. llega la señal, ni de radio, ni de TV, menos de internet. Ahí Y está. hemos propuesto inclusive el proyecto de ley para que el acceso a internet sea reconocido como un derecho fundamental y pueda ser gratuito. ¿Pero por qué? Porque Ujú, también nosotros estudiamos y nos dimos cuenta y manejamos un enfoque diferenciado y al interior del país la mayoría de personas analfabetas son mujeres, mm, ujú. la mayoría. Ahí está. Entonces tenemos a las mujeres sin posibilidades de poder continuar y realizar su proyecto de vida, porque a temprana edad se llegan a conformar familias o porque sus familias al interior del país, porque tienen una concepción machista, no las alientan a estudiar, sino las desaniman y les dicen, ¿para qué vas a estudiar si vas a ser ama de casa? Mejor aprende a lavar, a planchar, a atender a tu marido, a criar a tus Mm, hijos. mm. Y eso todavía persiste al interior del país, Todavía, pero queremos total, claro. abrir todas esas brechas y darles la posibilidad a más mujeres, a más niñas, a más adolescentes a Ujú. poder continuar también con sus estudios y que ellas puedan realizarse y tener un futuro profesional. Y en ese sentido también hemos determinado que muchas veces a las adolescentes, a las niñas, se les obliga inclusive a contraer una convivencia o un matrimonio, ¿no? Forzado. La tasa de embarazos precoces es alta en el país. Tenemos a niñas siendo madres y eso es indignante y muchos de estos casos inclusive son productos de violación sexual y por ello también junto a Familias, a, a los estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ujú. con plan internacional, hemos analizado esta situación y se ha propuesto el proyecto de ley para eliminar el matrimonio adolescente, porque imagínate, el Ay, qué matrimonio adolescente en buena, nuestro país qué está buena. permitido. O Sí, sea, sí, uno sí. no se puede imaginar, de Increíble, repente puede pensar increíble. que no existe, pero está permitido. Ahí está, Entonces, ¿ves? Ahí está. queremos derogar ese Muy bien. artículo que es parte del último Ojalá, párrafo. ojalá se dé, ojalá. Sí, sí, entonces sí nos importa, queremos darles la posibilidad a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a un sector que muchas veces se olvida en la vida política del país, pero que merecen también real atención y protección a sus derechos. Muy bien, Arlet. Eso es parte Muy bien, del tal cual. empoderamiento femenino que estamos impulsando en nuestro segundo eje. Eso, muy bien. Es importante esto. Lo que has mencionado es muy importante. Porque ahí está, por tradición, por no qué sé yo, obligan a que se casen tan jóvenes. ¿Ah?
y eso es muy perjudicial en muchísimos casos. Arle, cuéntanos un poco sobre esta ley del cáncer que ha sido aprobada justamente en favor de los niños. Cuéntanos para todos nuestros cibernautas que nos están viendo, de qué trata, cuáles son sus pautas, sus lineamientos. Sí, bueno, se ha podido determinar la problemática de personas con cáncer y hay una cantidad de niños y niñas que sufren de cáncer y en la mayoría de casos el tipo de cáncer que sufren son ya sea pues por leucemia, tumores cerebrales y más. Y estos niños, estas niñas merecen un tratamiento adecuado, pero además también una detección temprana, ¿no? Entonces, fortaleciendo y fomentando una atención para prevenir las consecuencias del cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que tiene cura, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión con el jefe del INEM hace como unas 2 semanas y nos explicaban cómo es el desarrollo de esta enfermedad y nos preocupaba mucho que muchos de nuestros niños, nuestras niñas no tuvieran la oportunidad de ser detectados a tiempo con cáncer, porque cuando ya lo hacen después y son diagnosticados de manera tardía, pues no sobreviven a la enfermedad y lamentablemente fallecen. Entonces, como una forma de prevención, nosotros hemos fomentado este proyecto de ley también para que puedan de manera pronta detectar el cáncer y además reciban todo un tratamiento gratuito. Es decir, todos los niños y todas las niñas diagnosticados con cáncer recibirán un tratamiento completamente gratuito. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Todos los niños y adolescentes, ¿no? Niños y adolescentes. Okay. Sí. Entonces, en ese sentido también hemos creado, y nuestro aporte desde el proyecto de ley es la creación de un observatorio de cáncer para que podamos tener cifras reales y podamos determinar la enfermedad. Nos dicen que se tiene que educar no solamente a los niños, a las niñas, sino también a los padres para poder identificar los síntomas. Ahí está, ¿no? perfecto. En ese sentido también nosotros hemos escuchado a los padres y a las madres de familia, porque además estos tratamientos toman mucho tiempo y el papá y la mamá se pasa mucho tiempo con licencia o llegan a renunciar a sus trabajos y es un desgaste económico fuerte y por eso también y emocional, ¿no? Así es, por eso hemos propuesto también todas las facilidades del caso para los padres y las madres de familia en el marco de este proyecto en contra del cáncer infantil. Lo que queremos lograr es que nuestros niños y niñas puedan ser diagnosticados a tiempo y puedan llevar un tratamiento gratuito y superar el cáncer. Esa es la finalidad de la ley y lo hemos conseguido por una mayoría de votos. Yo considero de que este Congreso, dentro de pronto las dificultades que podemos tener, pues tenemos la voluntad de poder también aportar a favor de las personas que nos necesitan, ¿no? Y esos son puntos que se deben de destacar, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y este apoyo que se da a los padres ante, por ejemplo, un despido en su trabajo, consta de un apoyo económico también. Sí, pero eso se tendría que ver más a nivel ya de la ejecución del proyecto, pues nosotros definitivamente no tenemos capacidad de gasto, pero sí la propuesta es completa y se ha determinado pues la forma de cómo podría proceder en el marco de este proyecto la subvención o el apoyo económico que se podría dar, ¿no? Sin embargo, vamos a estar a la espera y vamos a estar atentas también desde el Congreso de la República para que se pueda promulgar esta ley y no sea observada por el Ejecutivo, porque en realidad no podemos olvidar a un sector tan importante como nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? Ellos no, prácticamente si no fuera por los congresistas que realmente se involucran con ellos, pues ellos no tienen mayor representación en un congreso, no hay una voz niño, no hay una voz niña, pero son parte de nuestra población peruana y son personas que necesitan mayor protección a comparación de las personas adultas y no podemos dejarlos pues a un lado, ¿no? Menos cuando estos niños y niñas necesitan ser atendidos. Y a eso iba, también ya que mencionaste personas adultas, ¿qué hay al respecto de los adultos mayores? Que también
son muchas veces y siempre han sido marginados por todos los gobiernos, ¿no? Empezando por justamente la ONP, en fin. ¿Qué hay con ellos, Arlet? Mira, el sector de las personas adultas mayores es un sector que especialmente me preocupa. Mm, Eh, hemos tenido de pronto no, hemos tenido sí un acercamiento, pero lo que hemos priorizado en el marco de la protección de las personas adultas mayores mm, es defender su derecho a la pensión en este contexto o a la devolución de sus fondos de la ONP, porque obviamente quienes son los beneficiarios son personas adultas mayores que han cumplido pues un trabajo continuado de 20 años, ¿no? Entonces ya llegan a una edad en la que necesitan eh, usar sus fondos, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces el Estado les niega, o sea, ponte de que si no has cumplido los 20 años y solo tuviste 19 años y 6 meses, o mm. sea, no te corresponde. Y eso es algo injusto, ¿no? Entonces defendemos el derecho a la pensión de las personas adultas mayores que han sido aportantes a la ONP, pero sabemos que también hay necesidades un tanto más específicas de la población adulta mayor que obviamente no se pueden descuidar, ¿no? Y que en el transcurso de este periodo, pues, podamos también abordar la problemática de las personas adultas mayores. Imagínate, tenemos tan corto el tiempo, pero Mm, toda la voluntad de mm, poder hacer mm. todo lo posible para Así poder es. beneficiar también a la población que nos necesita, ¿no? Sí, muy bien lo sabemos, es muy corto el tiempo y lo habíamos conversado antes, ¿te acuerdas? Pero de eso se trata de dar todo lo de nosotros y lo que estás haciendo, Arley, es realmente muy bueno, estás poniendo todo de tu parte para poder, como te dije, quedar presentado ahí las leyes, ¿no? Que muy bien como precedente estos proyectos de leyes que espero, pues si no salen a luz en este año que queda o el próximo, pues alguien lo retome, porque es muy importante, muy importante. Bien, vamos a las redes sociales, a ver qué tenemos. Ajá. Lucía Casaverde dice, exacto, Katia. Ah, le está respondiendo a Katia. En el seno familiar se sigue inculcando el machismo. Claro que sí, Lucía. Que es deber de la madre enseñar a las hijas a entender, a atender, a servir, a callar, a ser sumisa, por Dios. ¿Ah? Si no cambiamos ese chip desde las aulas de los colegios, continuaremos así, tal cual, Lucía. Tal cual lo que estábamos conversando hace un rato con Arlet. Katia Len nos dice, los padres que no cumplan con sus obligaciones para con sus hijos no deberían gozar de algunos derechos tales como préstamos bancarios, puntos en contra respecto a una plaza laboral y otros. Qué interesante. Muy bien, Katia. ¿Qué te parece, Arlet? Me parece bastante interesante el aporte de Katia. De hecho, que sí, no basta de pronto que un deudor alimentario le pueda procesar después por omisión la asistencia familiar, porque muchas de las veces queda en nada, ¿no? O en este contexto de crisis sanitaria, lo que se ha dispuesto desde el Ejecutivo ha sido deshacinar las cárceles Es y correcto. sacar a los omisores por asistencia familiar, Es ¿no? correcto. Entonces, o a quienes, entre comillas, han cometido un delito menor, pero no se ha analizado de manera responsable también de que estas personas podrían volver a ser reincidentes, ¿no? Entonces, a veces se minimiza tanto los casos o la problemática en contra de nuestros niños, niñas, mujeres y más personas vulnerables, Mm, pero es una cuestión de conciencia, de compromiso que también tienen que tener nuestras autoridades. Si una autoridad en un puesto de toma de mm, decisiones no mm. es sensible respecto a estos temas, pues sus decisiones políticas tampoco van a ser adecuadas para atender una situación como esta, ¿no? Ujú. Entonces, es importantísimo también darle la importancia a estos temas y yo no me voy a cansar nunca de levantar la voz y de insistir porque la verdad detrás de mí hay muchas personas, hay muchas mujeres, hay muchas niñas y hay muchos niños que necesitan ese respaldo, esa protección.
para sus derechos, ¿no? Y vamos a seguir en esa misma línea y vamos a continuar. Mi despacho recibe a personas que hacen denuncias y nos piden también de pronto canalizar sus casos y lo hacemos. No tenemos más facultades, no podemos resolver un caso y más aún si está judicializado, porque no está dentro de nuestras funciones, pero sí en el marco de nuestra función de representación podemos canalizar todos sus pedidos y exigir una respuesta, exigir que se nos informe, presionar para que se atiendan esos casos porque muchas veces quedan en el olvido. Te cuento nada más que ayer tuve el gusto, el placer de recibir a la niña de Cajamarca, de un caso en Chontalí que ha sido tenebroso y que había sido atacada pues hasta 2 veces por su propio padre, y aun cuando en un primer momento lo habían denunciado y con un montón de antecedentes, lo dejaron libre, no les importó en el marco de esta pandemia, ¿no? Y nuevamente volvió a atacarlo. La verdad es un caso bastante atroz, pero yo me sentí bastante contenta, aliviada de ver a esta niña ya recuperándose, ¿no? Y eso es algo muy valioso para mí y yo sé que también para muchas personas que en realidad sienten sensibilidad y son conscientes sobre estos casos, ¿no? Así que el despacho tiene toda la voluntad de poder seguir atendiendo a las personas que nos tocan las puertas. Tenemos un alto nivel de sensibilidad respecto a estos casos y hacemos todo lo posible para también poder ayudar a las personas que nos necesitan y necesitan esa representación que se puede dar desde un despacho congresal, ¿no? Correcto, muy bien, muy bien. Y de pronto también tenemos que ver el otro lado, porque tengo muchos casos, me comentan, ¿ah? que hay de aquellos hombres que también son maltratados, ¿ah? Que son hasta le pegan, ¿no? Y se quedan calladitos, no dicen nada, y soportan y aguantan, porque hay de todo, tú bien lo sabes. Entonces, ¿qué hay de esos casos? Bueno, yo no he recibido casos de hombres violentados, no ha llegado al despacho, Pero hay, hay. lo único que puedo decir es que no se queden callados, ¿no? Que se denuncie. Toda Eso, forma de violencia se tiene que denunciar, definitivamente. exacto. Acá no se trata de hombre o mujer, es la No, violencia, es la no, violencia por supuesto. familiar, es la violencia familiar. Aquí es muy, muy importante que hay que sacar a luz todo esto. ¿Ah? Muy bien, Arlet, muy bien. Definitivamente. Sin embargo, eso no diferencia, por ejemplo, el gran número y este aumento de casos de feminicidio, no solamente Total. en el país, sino a nivel mundial, ¿no? O Sí, sea, hay una constante que es el asesinato de hombres o hacia las mujeres, mujeres y no en viceversa, y ¿no? viceversa Entonces, también, claro, claro. no, pero es importantísimo también manejar ese enfoque diferenciado, ¿no? Sin Mm, embargo, cuando nosotros promovemos pues una vida libre de violencia, lo hacemos para tener una convivencia pues en el marco de respeto entre todas las personas, ¿no? tal Entre cual. hombres y mujeres. Ujú, tal cual, tal Siempre cual. teniendo nuestro enfoque diferenciado porque sabemos que las cifras de violencia en contra de las mujeres pues son mayores, Sí, ¿no? pues Se por el reportan propio más. machismo, por todo lo que se vive, pues, ¿no? Tal cual, Exactamente, tal cual, tal cual, exactamente, tal cual. exactamente. Sí, muy bien, Arlet. Bien, a ver, ¿qué se está haciendo, Arlet, de pronto por aquellos niños con habilidades especiales o aquellas personas con habilidades especiales, ¿no? Que muchas veces es ignorado por el gobierno, no hay leyes adecuadas para ellos? Bueno, ya sabemos que se ha dado un gran avance con la incorporación en los centros laborales, por ejemplo, de todas estas personas que deseen pues, ejercer su derecho al trabajar. Pero, ¿qué hay más? ¿Qué se está trabajando en el Congreso respecto a ellos? Mira, nosotros hemos tenido un acercamiento con las personas con discapacidad. Es más, nos han invitado a una reunión pronto, a un evento que tiene.
van a Ajá. empezar una campaña, así que de paso te invito a tus Listo, perfecto. seguidores también, porque a través de mis redes ya estaremos compartiendo también algo al Buenazo, respecto. buenazo. Y sí, nos manifestaban pues el tema de que muchas veces el Estado olvida a este Mm, sector tan importante, ¿no? mm, mm. Entonces, es algo que no debería de suceder y que se tiene que corregir, ¿no? Consideramos desde que un ministerio tan importante como el de mujer y poblaciones vulnerables se pueda hacer especial énfasis. Y nosotros siempre hemos levantado la voz y hemos exigido también el reconocimiento de los derechos de las personas que más lo necesitan, ¿no? Cuando hablamos de personas vulnerables, y en ese sentido entran pues las Mm, personas ya sean adultas mayores y también las personas con discapacidad. mm. Entonces sí es una preocupación que tenemos pendiente y bueno, nosotros realmente tenemos toda la voluntad y vamos a seguir en contacto con estas organizaciones, con estos colectivos, porque es la forma de cómo ellos también llegan a consolidarse, llegan a tener un respaldo o a buscar también la atención de sus propias autoridades, ¿no? Entonces, sí es un sector que no tenemos que olvidar y que tenemos que seguir haciendo incidencia en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, totalmente, ¿no? Porque siempre quedan relegados la municipalidad, que es el primer ente que tiene que estar ahí velando justamente por sus vecinos. ¿Ah? Muchas veces no ni caso le hacen, ¿no? Mira lo que pasó Arlet con este presupuesto que se les dio a las municipalidades para que entreguen víveres. Mira la corrupción que ha habido a Las nivel canastas que nacional, Dios mío, nunca Arlet. llegaron. Qué Qué indignación, sí, indignación es total, qué terrible. Y toda indignación. la plata o que les habían llegado pues a los Ah, allegados, a los amiguitos de sí, los sí, alcaldes. O así sea, es. qué vergüenza. O hacían Pero firmar a las personas, firma nomás, firma, firma, y no le daban nada. Es, o les daban productos vencidos. o fallecidos, fallecidos también firmaban, los fallecidos también firmaban. Sí, Es, la verdad la corrupción es un gran problema, una gran dolencia que tenemos en el Perú, ¿no? Y bueno, en ese sentido también con la Contraloría de la República pues ha estado haciendo un trabajo de seguimiento y fiscalización. ¿Y por qué no destacar ese trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? Es importantísimo. Lamentablemente no tienen ya capacidad sancionadora, sino más bien para poder investigar y determinar pues administrativamente algún tipo de responsabilidad, ¿no? ujú. Pero es importantísimo que la ciudadanía también esté atenta, que esté alerta, que se Que no se manifieste, deje que se sorprender, pronuncie, claro, que ¿no? pronuncie, Cuando vea una proteste. situación Claro, irregular, un acto de corrupción, cuando vea un mal manejo de parte de sus autoridades, de así la es. gente que debería de preocuparse y velar Mm, mm. por su población y por la gente que representa, eso es indignante definitivamente, ¿no? Por eso decía, si tenemos a personas insensibles en espacios de toma de decisiones, pues lamentablemente no vamos a tener muy buenos resultados, ¿no? Entonces es Totalmente de acuerdo. importante también que nuestras autoridades empaticen con la ciudadanía, Ujú. empaticen con la población. Muy bien, Arlet. Wow, mira, se fue el tiempo. Te dije, mira, rapidito se iba a ir esta hora, porque cuando un tema es muy apasionante, siempre el tiempo se va volando y nosotros respetuosos de tu tiempo por el cual nos has conseguido el día de hoy. Te agradecemos totalmente, Arlet, pero no nos vamos antes sin el bloque clásico, ¿ah? El bloque clásico de este momento tan bonito, el conocer el lado humano de nuestro entrevistado. Y bien, listo. ¿Lista para empezar? Lista. Ok. Muy bien, Arlet. Ahí va. Arlet, si yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Te acuerdas de nuestras tertulias? ¿Te acuerdas? ¿Quién, quién eres tú? Pero no me digas tu nombre, no me digas tu profesión, el cargo que ocupas, que eres mujer. No, no, no. ¿Quién es Arlet Contreras? Con un adjetivo, Un concepto en el cual puedas definirte como ser humano. fuerza. Fuerza. Ok. Ah, y si de pronto te digo mamá,
¿qué es lo primero que viene a tu mente? Amor, Ayacucho. nostalgia, Bien, bien. Mm, ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? luchando. Muy bien. Igual luchando. Muy bien. Ah, Hasta con el bastón con el luchando. bastón ahí. A ver, si tuvieses una maquinita del tiempo ahorita, ¿ok? Ingresas a la maquinita del tiempo y te permite retroceder. ¿A qué edad te gustaría regresar? A mi niñez. Oh, qué bonito. Lógico. Es la etapa más dulce, más sana, ¿no es cierto? Más inocente. Tal cual. Familia. ¿Qué significa la familia para ti? Inspiración, amor, fortaleza. Uf, tantas Todo, ¿no? cosas. Sí, Todo bonito. sí, es maravilloso. La familia justamente es nuestro sostén, ¿no? La que en muchas oportunidades cuando estamos caídos, pues ahí intervienen para darnos ese apoyo, tal cual. Ah, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando digo papá? Respeto, amor. Bien. Si tuvieses un lugar que escoger para que Arlet Contreras vacacione así y se vaya sola, ¿a dónde iría? Sola. A ver, Mm, me gustaría ir a un bosque, sentir el sonido del río, sentir el olor a la tierra, ver las plantas, ajá, el sol. contacto con la naturaleza. Me encanta el paisaje, sí. Sí, Exacto, naturaleza. exacto. Ah, si te digo Perú, Amor, pasión. un, un plato típico que si ahorita te lo pongo ahí en la mesa, me dejas hablando solo acá y te vas a comer. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver. Los chicharrones. Muy bien. Lo máximo, Arlet. Ah, una frase que te haya marcado tu vida y que hasta ahora siempre la recuerdas. Mm, una frase. Ser y no parecer. Buena. Ser y no parecer. Perfecto. Me encantó, me encantó. ¿Qué mensaje le das a todas las mujeres, Arlet, ya para finalizar, respecto a todo lo que está viviendo nuestro país con este bicho, con la situación económica, con el maltrato, con la indolencia que se ve? Creo que Arlet se desconectó. Ahorita, ahí está, ahí está. Todavía está conectada. Seguro problemas con Zoom. Pues está interesante, ¿eh? Interesante este momento tan bonito que conocemos justamente el lado humano de nuestra gran entrevistada del día de hoy, la congresista Arlet Contreras. Arlet, ¿estás ahí? Bueno, parece que Arlet ha tenido problemas con la señal de Zoom, pero si
se conecte en cualquier momento, encantado de continuar ya para finalizar y escuchar sus palabras finales. En esta bonita entrevista que hemos tenido el día de hoy con Arlet Contreras, hemos hablado un salpicadito de todo, ¿no? De todo lo relacionado a sus proyectos, a todo lo que está haciendo actualmente Arlet y lo más importante, ¿no? Sus propuestas, sus mensajes, una mujer que ha dado justamente todo de sí por enarbolar su lucha, ¿no? Su lucha, la cual ella fue también pues sometida a este machismo, ¿no? Pero muy bien, esperemos que se conecte, si no, vemos ahorita, vamos a coordinar, en todo caso ya es 9:02, creo que ya nos pasamos un poco. Agradecer a todas las personas que nos han visto el día de hoy. Gracias, y gracias tú por estar ahí conectado en este momento, aquí con tu gran amigo Víctor Segarra, en Conversamos con un Café. Gracias Lucía, gracias Katy, gracias realmente a todas las personas. Vamos a ingresar a ver en este momento a la red social. Gracias Lucía. Marixa Isabel Sotelo Zipán, mi querido, como siempre, buenísimo programa. Gracias Marixa, un gusto realmente. A Lucía, mi gran hermana salesiana, así como a Katia. Muy bien, gracias. Y recuerden que el día viernes estamos aquí nuevamente en Conversamos con un Café, con otra gran entrevista, siempre, como siempre, de 8 a 9 de la noche. A ver, veamos si es que Arlet está ya con nosotros. A ver, vamos a hacer la conexión. A ver. Parece que no, que Arlet ya tiene problemas con Zoom. No veo la conexión, pero igual. A ver, vamos. A ver aquí. Muy bien. Ok. Gracias a todos ustedes. Éxitos y ya saben, el día viernes, como siempre, de 8 a 9 de la noche, aquí Conversamos con un Café con Víctor Segarra. Vamos a hablar sobre la tanatología. Un tema muy apasionante también, hablar sobre la muerte. A veces es tabú ese tema, ¿no? Pero para otros es parte del existir constante. La muerte. Mira lo que pasa en México, tienen un día dedicado a la Santa Muerte. Aquí en el Perú es todavía un tema muy... que muchos no quieren tocarlo. Se persignan, tocan madera, pero es parte de nuestra evolución, de nuestro caminar paso a paso en este universo. Así que éxitos totales y nos vemos el día viernes. Chau.